Hola, hoy les voy a hablar de fuerza hidrostática sobre superficies planas. Lo voy a hacer al proponer una solución para el ejercicio 4.23 del Robert Mock, sexta edición. Es el sexto ejercicio cuya solución voy a proponer. Pero antes, acá les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. A través de ese número que pueden observar allí, se pueden comunicar por WhatsApp o a través de esa dirección de correo electrónico que aparece allí. Entonces, una vez dicho esto, podemos empezar con el ejercicio. Lo primero que voy a hacer es plantear las ecuaciones. Debo recordar que para plantear las ecuaciones debo ubicar lo que es la superficie libre de líquido, que en este caso esto es lo que se conoce como superficie libre de líquido o de fluido. Y debo verificar si se encuentra expuesta al ambiente. Esto que tengo acá es una pequeña abertura y eso indica que la superficie libre se encuentra expuesta al ambiente. Esto lo utilizo porque concretamente lo que deseo determinar es la fuerza que está ejerciendo el agua sobre la superficie. Acá tengo lo que se conoce como proyección de la superficie. El libro, en este caso, entrega la proyección, ya que tiene forma de trapecio, un poquito complicada, ellos mismos hacen la proyección. Entonces deseo determinar la fuerza que está ejerciendo el agua sobre esa superficie. Para determinar la magnitud de esa fuerza la voy a plantear como la fuerza resultante o promedio va a ser igual a la presión que está soportando el centroide de la superficie multiplicada por el área de la superficie. La presión sobre el centroide siempre la planteo como P sub 0 más gamma por HC. Debo recordar que P sub 0 es la presión que puede estar ejerciendo un gas que se encuentra confinado encima de la superficie libre de líquido o de fluido. Pero cuando la superficie se encuentra expuesta al ambiente no hay ningún gas y por lo tanto P sub 0 es 0. Así que voy a calcular la presión como gamma por HC. Debo recordar además que esto se encuentra en la escala manométrica. En lo que respecta a la posición del centro de presión, porque debo ubicar la fuerza y lo ubico a través de la posición del centro de presión. También les recuerdo que el centro de presión es el punto a través del cual cruza la línea de acción de la fuerza. La ubico con respecto a un eje Y. La ubicación del centro de presión con respecto al eje Y es igual a la ubicación del centroide con respecto al eje Y más. En este caso, voy a utilizar de una vez la ecuación particular que establece que es el momento de inercia con respecto al eje centroidal X sobre Y sub C por el área. Esta ecuación particular la utilizo cuando la superficie libre de fluido se encuentra expuesta al ambiente. Les recuerdo que hay una ecuación general que puede utilizar, pero ya como es el sexto ejercicio, creo que podemos plantear esa particular. Para iniciar los cálculos, siempre les recomiendo plantear los cálculos de la misma manera. Lo primero es lo que sería la presión que está soportando el centroide, que va a ser gamma por HC, donde gamma es el peso específico del líquido. En este caso estoy trabajando con agua y voy a trabajar en el sistema inglés, entonces será de 62,4 libras-fuerza sobre pie cúbico. El punto interesante va a ser HC. Debo plantear HC. De hecho, el punto interesante es lo que viene a ser el centroide de la superficie. En este caso, como voy a trabajar con un trapecio, entonces él es el que va a darnos más trabajo. Lo primero que voy a hacer es ubicar lo que sería la posición de los ejes centroidales. Es decir, voy a trazar lo que vendría a ser el eje centroidal X. No conozco su posición porque en este caso no tengo una figura simétrica, pero voy a suponerla. Entonces, en teoría estaría aproximadamente por allí. Voy a colocar un eje centroidal Y que lo voy a dibujar así. Entonces ahí tendría lo que sería el eje centroidal X y el eje centroidal Y. Supuestos porque debo recordar que aún no los he calculado y la figura no posee simetría. Eso quiere decir que en la proyección el centroide estaría en el origen de ese eje y en la superficie estaría marcado en este punto de acá, el punto C. HC, que es lo que deseo plantear, es la altura de la columna vertical del líquido de fluido que está soportando el centroide y se mide desde el centroide hasta la superficie libre de líquido de fluido. Entonces voy a trazar una línea vertical para señalar quién es HC. En mi caso, este viene a ser HC. Ahora, para calcular HC voy a verme en la obligación de plantearlo en pedazos o por parte. Voy a conocer una parte que va a tener un valor de 8 pies y ese valor va a ser hasta acá aproximadamente, es decir, que va a ser de acá y hasta acá. Este pedazo vale 8 pies y forma parte de HC. Entonces lo que puedo plantear es que HC va a ser igual a 8 pies más
Hay un pedazo cuyo valor es desconocido y debo calcular. En este caso sería este pedacito que se encuentra acá. Yo a ese pedacito lo voy a llamar X. Entonces va a ser HC es igual a 8 pies más X. Estoy en la obligación de plantear la forma de determinar X. Para ello voy a plantear un triángulo. Este va a ser un vértice, va a ser el punto A este punto lo voy a llamar B y el punto C del centroide. Y voy a trazar ese triángulo acá aparte para que lo observemos mejor. Este va a ser un cateto, este va a ser el otro cateto y este viene a ser la hipotenusa. Concretamente, este viene a ser el punto A, este viene a ser el punto B y este viene a ser el punto C. Conozco un ángulo de ese triángulo, ya que acá puedo observar que tengo un ángulo de 45 grados que se está formando con el horizontal. Ese ángulo es el mismo que aparece acá y voy a llamar θ, es decir, el ángulo que está acá. Fíjense que este triángulo ABC es el mismo triángulo que se encuentra acá en la figura. Entonces, una vez hecho esto, voy a trazar lo que vendría a ser voy a trazar lo que vendría a ser X, que es el pedacito que me hace falta para determinar el valor de HC. X sería este cateto del triángulo. Y me veo en la obligación de plantearlo en función de lo que es la hipotenusa. En este caso, esta es la hipotenusa. Y a esa hipotenusa yo la voy a llamar D. Como podemos observar, X vendría a ser el cateto opuesto al ángulo θ. Para plantear X lo puedo hacer de la siguiente forma. X, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es D, va a ser igual al seno de θ. Y de acá puedo despejar X. X va a ser igual a D por el seno de θ. De hecho, en base a esto puedo plantear a HC. HC será igual a 8, que va a estar en pie, más X, pero ahora X lo puedo plantear como D multiplicando al seno de θ. Y esta ecuación que aparece acá es la que voy a utilizar para plantear lo que viene a ser HC. Como podemos observar, el único problema que tendría es que no conozco la distancia D. Para plantear lo que viene a ser la distancia D, que es la hipotenusa del triángulo, puedo observar que la distancia D va desde el punto A hasta el punto C. Hay una parte de esa distancia D que es conocida, en este caso es la que va del punto A hasta acá. Tiene un valor de 18 pulgadas como podemos observar aquí. Quiere decir entonces que es posible para mí plantear la distancia D como 18, en este caso voy a señalar que está en pulgadas más. Este pequeño pedacito que aparece acá le voy a asignar un nombre. Yo lo voy a llamar Y'. Entonces va a ser 18 más Y'. Para conseguir HC necesito D. Les recuerdo que el valor del ángulo θ es conocido. Se lo voy a anotar acá, es 45 grados y se puede observar en la figura. Pero no tengo la distancia D para encontrar HC. Voy a determinar la distancia D primero en pulgadas, luego debo pasarla a pie y así voy a determinar HC. Ahora, para determinar la distancia D, estoy obligado a trabajar con la superficie. La superficie tiene forma de trapecio. Voy a trazar ese trapecio acá para observarlo mejor. Esta viene a ser la base mayor, esta viene a ser la altura, esta viene a ser la base menor y este sería mi trapecio. Puedo observar acá, por ejemplo, que la base mayor tiene un valor de 30 pulgadas, la base menor tiene un valor de 18 pulgadas y lo que viene a ser la altura, que es esta distancia, tiene un valor también de 18 pulgadas. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo trazo lo que viene a ser la base mayor sería esta viene a ser la altura y esta viene a ser la base menor. Y le voy a asignar los nombres utilizando la nomenclatura de Robert Mock. Esto que aparece acá es tomado del apéndice de Robert Mock y es para determinar el área del trapecio, lo que viene a ser la posición del centroide en Y de trapecio y lo que viene a ser el momento de inercia con respecto al eje centroidal X. Entonces voy a llamar, por ejemplo, a la base mayor B, a la base menor G y a la altura simplemente la voy a llamar H. Ahora, yo tengo esas dimensiones porque B tiene un valor de 30 pulgadas, ya lo establecí de la figura. De todas maneras, acá está la base mayor, tiene un valor de 30 pulgadas. Lo que viene a ser la base menor tiene un valor de 18 pulgadas. Y lo que viene a ser la altura también tiene un valor de 18 pulgadas, todo de la proyección. Esta viene a ser la base menor y esta viene a ser la altura, que tiene un valor de 18 pulgadas. Ahora,
Una vez que tengo esto, voy a ubicar lo que vendría a ser para mí el eje centroidal X. Aproximadamente lo voy a ubicar por acá, porque hay un punto muy importante y se refiere a lo que viene a ser la posición de centroide en Y. Y es que la posición de centroide en Y, si yo observo el dibujo del rover Mock, la posición de centroide es esta, se mide desde la base menor. Es decir, que debo medir la posición de centroide desde acá y en este caso hasta acá. Eso quiere decir entonces que esto que está acá yo lo puedo designar como Y centroidal o simplemente la posición del centroide en Y. Hay un punto bastante importante y es que si yo observo el dibujo, nuevamente voy a recurrir al dibujo que tengo acá, yo lo que quiero es la distancia D que va del punto A hasta el punto C. 18 pulgadas es una parte de esta distancia. De la base mayor, y esto es importante, de la base mayor hasta el punto C está lo que yo llamé Y'. Eso quiere decir que yo quiero es esta distancia. Esta distancia se llama Y'. Vamos a colocarlo acá. Y' en este caso. Entonces, necesito Y', pero a través de la ecuación que me proporciona el rover Mock, lo que puedo calcular es el Y centroidal. No hay ningún tipo de problema porque yo conozco el valor de la altura. Entonces lo que voy a hacer es simplemente plantear lo que sería la posición de centroide en Y, que sería la altura, en este caso tiene un valor de 18, multiplicando a la base menor que vale 18 más 2 por la base mayor que vale 30, sobre 3 que multiplica la base menor que vale 18 más la base mayor que vale 30. Y todo esto va a estar en pulgadas. La posición del centroide en Y me va a dar aproximadamente 9,75 pulgadas. Entonces aquí tendría lo que sería esa posición, 9,75 pulgadas. Ahora, una vez que la tengo, puedo determinar lo que viene a ser Y'. Y' va a ser H menos esa posición, es decir, 18 menos 9,75 y todo esto va a estar en pulgadas. Entonces tendríamos que Y' va a ser igual o va a tener un valor aproximado de 8,25 pulgadas. Una vez que tengo ese valor, entonces puedo determinar lo que es la distancia D. La distancia D será 18 más 8,25 pulgadas. En este caso voy a obtener un valor de 26,25 pulgadas. Pero debo recordar también que el 8 está en pies. Eso quiere decir entonces que debo pasar esta distancia de a pie. 26,25 pulgadas multiplicada por un pie que es 12 pulgadas. Y con eso obtengo la distancia D. La distancia D para mí tiene un valor de 2,1875 pies. Una vez que tengo el valor de la distancia D, entonces puedo determinar el valor de HC. Les recuerdo que todo esto es para determinar el valor de HC. Así que ahora vamos a plantear lo que sería el valor de HC. HC va a ser igual o es igual a 8, que está en pies, más la distancia D que me dio, o logré determinar que su valor era 2,1875 por el seno de tita. Les recuerdo que tita tiene un valor de 45 grados. Por lo tanto, debo colocar que esto va a quedar en pies. Por lo tanto, lo que viene a ser HC tiene un valor de 9,55 pies. Una vez que tengo el valor de HC, entonces es posible de plantear lo que viene a ser el área. Debo recordar que necesito la presión sobre el centroide primero, ¿no? Voy a determinar la presión. La presión sería gamma, que tiene un valor de 62,4 libras-fuerza sobre pie cúbico, multiplicando a HC, que tiene un valor de 9,55 pies. Y con eso obtengo la presión sobre el centroide, 595,92 libras-fuerza sobre pie al cuadrado. Ok, ahora, una vez que obtengo lo que es la presión sobre el centroide, necesito determinar el área, porque yo lo que deseo es plantear la fuerza. Entonces, para eso voy a plantear el área. El área será igual a, acá tengo la ecuación para determinar el área. Debo multiplicar la altura, que vale 18, por la base menor, que vale 18, más la base mayor, que vale 30,
sobre 2. Todo esto me va a quedar en pulgadas al cuadrado y me va a dar 432 pulgadas al cuadrado, pero las debo transformar o tengo que transformarlas a pie. Entonces un pie al cuadrado equivale en este caso a 144 pulgadas al cuadrado, y con eso voy a obtener el valor del área, y es de 3 pies al cuadrado. Una vez que tengo el área, entonces puedo determinar lo que sería la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser simplemente la presión que está soportando el centroide, que sería 595,92 libras fuerza sobre pie al cuadrado, multiplicando el área, que tiene un valor de 3 pies al cuadrado. Y con eso voy a obtener que la fuerza tiene un valor de 1787,76 libras fuerza. Y tendría lo que sería la fuerza. Ahora necesito plantear lo que viene a ser en la posición del centro de presión. Para plantear la posición del centro de presión necesito la posición del centroide con respecto al eje Y. Y para hacer todo eso necesito plantear lo que viene a ser el eje Y. Ahora, para plantear el eje Y, lo que voy a hacer, o lo que el procedimiento a seguir, es lanzar una línea a través de la superficie, que contenga la superficie. Vamos a suponer que voy a lanzar una línea aproximadamente así, que contenga la superficie. Esta va a marcar lo que viene a ser el eje Y, y de hecho señala la posición positiva del eje Y. Luego debo trazar una línea que contenga a la superficie libre de líquido o de fluido. En este caso, una línea aproximadamente así. Donde se intersecta esa línea con lo que yo llamé eje Y, es el origen de ese eje Y. Una vez hecho esto, entonces debo lanzar una línea aproximadamente así, porque voy a ubicar lo que es el centroide con respecto a ese origen. Es decir, que algo aproximadamente así. Esta distancia que tengo de acá y hasta acá viene a ser la posición del centroide con respecto al eje Y. Una vez que tengo esa posición del centroide, puedo plantearlo. De hecho, hay un punto muy importante, y es que este ángulo que aparece acá también es θ, es decir, también tiene un valor de 45 grados. Y se me estaría formando un triángulo con el origen, con este punto acá donde está HC, y con el centroide. Es decir, entre el punto O y el centroide está lo que se llama Y sub C. Entre la superficie libre y el centroide está lo que se llama HC. Y yo tengo el valor de HC y tengo el valor del ángulo, que es 45 grados. De hecho, quiere decir entonces que yo puedo plantear lo que viene a ser la posición del centroide en base a HC. HC va a ser igual a la posición del centroide en Y multiplicando al seno de θ. Y de acá puedo despejar lo que es Y sub C. Y sub C es igual a HC sobre el seno de θ. Por lo tanto, Y sub C será 9,55, que es el valor de HC, sobre el seno de θ, que el seno de θ tiene un valor de 45 grados. Y con esto obtengo lo que sería la posición del centroide con respecto al eje Y. Me da aproximadamente 13,51 pies. Una vez que tengo la posición del centroide con respecto al eje Y, lo que necesito es plantear el momento de inercia con respecto al eje centroidal X, que tiene una ecuación bastante grande y la puedo observar en esta parte de acá. Esta es la que me da la ecuación para determinar lo que es el momento de inercia con respecto al eje centroidal X. Como podemos observar, tiene la altura del cubo, etc. Es decir, es una ecuación, en este caso, bastante grande. Entonces, acá voy a copiar los valores, es decir, voy a sustituir solamente los valores. Me va a dar 18 elevado al cubo, que va a multiplicar a 18 elevado al cuadrado, más 4 veces 18 por 30, esta es la base mayor y esta es la base menor. 30 es la base mayor y 18 es la base menor, más lo que viene a ser la base mayor elevada al cuadrado, 30 elevado al cuadrado, vamos a colocar acá, sobre 36 multiplicando a 18 más 30. Entonces tendría que sacar esta cuenta de acá. Aproximadamente voy a obtener un valor de 634,5 pulgadas elevado a la 4. Ahora, esa pulgadas a la 4 yo estoy trabajando en pies.
por lo tanto debo pasar esas pulgadas a la 4 a pie. Es decir, 634,5 pulgadas elevado a 4 por un pie, que es 12 pulgadas elevado a la 4. Y con eso voy a obtener 0,0306 pie elevado a la 4. De todas maneras, les sugiero que corrijan esta cuenta porque la saqué bastante rápido y está un poquito larga. Una vez hecho esto, ya lo único que tendría que hacer es completar la ecuación para determinar la posición del centro de presión. La posición del centro de presión va a ser la posición del centroide con respecto al eje Y, que tiene un valor de 13,51, más el valor del momento de inercia, que es 0,0306, sobre 13,51 por el área, que tiene un valor de 3. Y con eso voy a obtener lo que sería la posición del centro de presión, en este caso en pie. Tiene un valor de 13, aproximadamente 51,11. Y en este caso lo tengo en pies. Una vez que tengo la ubicación del centro de presión con respecto al eje Y, entonces voy a lanzar ese centro de presión y voy a ubicar la fuerza. Les recuerdo que no puedo ubicar la fuerza hasta que no trace ese centro de presión. En este caso lo mido con respecto al eje Y, algo aproximadamente así, me queda algo aproximadamente así. Una vez que lo tengo, puedo ubicar lo que viene a ser la fuerza. La fuerza debe actuar perpendicular a la compuerta y sobre el centro de presión, pero va a costar un poquito para que se pueda observar. La voy a alargar así, algo aproximadamente así. Esa sería la fuerza. Esta va a ser la fuerza resultante y esa es la fuerza que estaría impartiendo el agua sobre la superficie.